Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo van con sus metas, sus negocios, sus proyectos? Bienvenidos y bienvenidas todos a esta comunidad certificada, ¿no? Esta comunidad certificada que tenemos aquí en este programa, en este espacio para ustedes, certificando tu éxito. Y el podcast donde tú tienes toda tu experiencia, donde vas a poder convertirte y convertirla en un reconocimiento y certificar ese esfuerzo en oportunidades reales para tu negocio y para tu vida profesional. Hoy tenemos un episodio especial. Vamos a hablar de cómo las normas ISO y las normas mexicanas pueden abrirte puertas a nuevos mercados, hacerte más competitivo y por qué ya no son exclusivamente de empresas grandes. Así que si eres emprendedor, dueño de negocio, consultor, simplemente tienes la inquietud de llevar tu empresa al siguiente nivel, este episodio es para ti. Quiero presentar y darle la bienvenida también a mi queridísimo compañero y amigo Juan Carlos de TEDx. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Qué onda, Yair? ¿Qué onda a todos? Muy buenas tardes, un gusto estar por acá. Discúlpenme, la vez pasada no pude estar por ahí, abandoné a Yair a su suerte 20 minutos antes porque no podía llegar, pero ya saben, el tráfico de la ciudad y demás actividades y justo pues haciendo a lo que nos dedicamos por ahí en un proyecto automotriz, Yair, pero bien, todo bien, muchísimas gracias a todos, bienvenidos, un gusto por andar acá. Y como lo indica Yair, y bien, como desde esta parte, el capítulo de hoy creo que es un capítulo muy importante, ya que abordaremos las diferentes necesidades y oportunidades. Fíjate, Yair, que a mí de alguna manera eh, esta palabra de llevarlos al siguiente nivel me, me causa un poco de conflicto, ya que muchas empresas creen que por tener un ISO 9000, una norma internacional, están en otro nivel, pero realmente la mentalidad y toda la parte de concientización y toda la parte de lo que es la estructura organizacional no cambia, ¿no? Y creo que de alguna forma es bien interesante ver cómo las organizaciones adoptan ciertos esquemas y de ahí pueden obtener ciertos beneficios. Y yo siempre les digo a las organizaciones, no lo veas tanto porque es una norma internacional o porque te vas a certificar, que sí, el fin es el objetivo, es certificarte y que de alguna manera tengas esa meta de obtener un papel, pero también lo he visto mucho, Jair, en que solamente las empresas de alguna forma solamente tienen un papel como nos educaron en la escuela a tener tu título colgado y decir que estás certificado, pero realmente nunca has aplicado ni crees necesariamente en lo que ahí se expresa, ¿no? Entonces, este capítulo, créanme que vamos a hablar de estas diferentes vertientes y por ahí, pues, tenemos a una gran invitada que no voy a hablar mucho de ella, no la voy a spoilear porque ya ahorita veremos una pequeña semblanza de ella y quién es, pero créanme que esta invitada se dedica a la consultoría, se dedica también a la capacitación en la parte de los sistemas y los estándares y en la parte de cumplimiento. Y fíjense que yo siempre y regularmente por ahí, si alguien ha tenido el placer de estar en algún curso de los que he tenido la oportunidad de impartir, siempre les digo, no me crean a mí no me crean, porque a lo mejor yo puedo andar queriendo quedar bien con todos y te puedo querer decir muchas cosas. Pregúntenle a más personas. Y hoy vamos a ver la visión de esta experta, que también es una compañera consultora y que también se dedica al estar día a día con las organizaciones y de alguna manera ver cuál es el objetivo y qué ella percibe dentro de este entorno empresarial en el cumplimiento con respecto a estos estándares, ¿no, Jair? Sí, totalmente, Juan Carlos. Creo que pues poco a poco vamos a ir eh, viendo cómo este tipo de certificaciones, en algunos lógicamente no son para todas las empresas, también hay que decirlo,
Yo creo que cada empresa tiene su circunstancias y su entorno actual y a medida de su negocio y sus condiciones, pues pueden ir adoptando mejores prácticas y por qué no pensar a corto o mediano plazo, pues empezar a participar en algún proceso de certificación, ¿no, Juan Carlos? Entonces, sí, efectivamente, coincido contigo, y pues vamos a ir poco a poco, ¿no? Paso a paso, el programa tiene ese objetivo y si te parece, vamos a platicar el objetivo que tenemos el día de hoy. Este objetivo, nosotros nos hemos puesto como meta el hecho de que ustedes, los que nos están viendo, ya sea ahorita en vivo o posteriormente en las plataformas de Clan Fitness Network, en el canal de YouTube, en las diferentes repeticiones que se hacen de este programa, nosotros nos hemos puesto esta meta, Juan Carlos, que al finalizar de este episodio, ustedes como participantes identifiquen y comprendan los conceptos clave de las certificaciones ISO, las normas mexicanas y analicen su aplicación en las pymes, ¿no? Lógicamente ustedes valoren el impacto como estrategia para acceder a nuevos mercados y mejorar la competitividad empresarial. Ese es el objetivo que nosotros nos hemos puesto el día de hoy. Esperemos que al final de esta sesión podamos haber dado un panorama más amplio de lo que queremos conseguir transmitir a todos nuestra comunidad certificada, Juan Carlos. Sí, fíjate que pues esta parte del objetivo, Jair, me gusta. Siempre les digo y regularmente trato de ser congruente, ¿no? De alguna manera buscamos la congruencia de lo que decimos con lo que hacemos y creo que son las partes más importantes en las organizaciones. Y hoy nosotros estamos buscando congruencia al establecer objetivos para poder tener algunas métricas de medición y saber si estamos cumpliendo o no con el objetivo y de qué manera podemos llegar y si llegamos en cuánto tiempo y si no llegamos, por qué no llegamos. Entonces, de alguna manera es importante tener claro que estas certificaciones, y creo que como lo platicabas, y también es bien interesante ya ir por ahí, que nos cuenten sus historias de terror que han tenido con las certificaciones, porque de alguna manera, Jair, yo me sé muchas historias de terror que yo sé que en lo particular mucha gente no te los dice o mucha gente no las expresa de alguna manera, pero conozco algunas organizaciones, ya saben, yo aquí no voy a decir nombres, marcas, tipos, no voy a decir nada, pero de alguna manera he conocido organizaciones muy grandes que tienen algunas historias de terror relevantes a cómo cierran los tratos, a las certificaciones, pero también historias de éxito. Y es algo que vamos a ver hoy con nuestra invitada, que nos platique de esa parte de éxito sobre las diferentes vertientes y poder partir de las diferentes necesidades, ¿no, Jair? Así es, totalmente. Hoy justamente queremos que te lleves 3 cosas clave en este episodio. Que entiendas qué son las normas ISO, como ya lo habíamos mencionado, saber cómo se aplican en una pyme, incluso pues desde cero, y escuchar un caso real, un testimonio de cómo una empresa creció gracias a una certificación o cómo mejoró sus resultados o su ambiente de trabajo en base en la búsqueda y la implementación de un proceso de esta naturaleza, Juan Carlos. Y yo les preguntaría, lógicamente, a los que nos estarán viendo en este programa grabado, si alguna vez se han perdido o han pedido una certificación para poder cerrar un trato, entrar a un mercado, o sea, es decir, si por alguna circunstancia, para algún proyecto, les han requisitado el tener una certificación de este tipo, ¿no? Si es que sí, pues seguramente estarás siendo consciente de que esta información que estamos compartiendo, pues es precisamente para prever ese tipo de temas y estemos listos para no perder oportunidades de negocio, ¿no, Juan Carlos? Sí, y fíjate que de alguna manera, Jair,
y como lo hemos expresado siempre, ¿no? Y como lo hemos hablado en los capítulos anteriores, que por ahí dejé a mi compañero de alguna manera en solitario, pero siempre apoyándolo a la distancia con diferentes necesidades. Entonces, como lo pudimos ver, si bien ya hablamos de esta perspectiva desde la certificación de una persona con respecto a cómo validar sus habilidades, y yo siempre les digo que los conocimientos son esta parte multifactorial, que no solamente son conocimientos, actitudes y aptitudes, que es parte hacia los estándares de competencia, han evaluado y evalúan los diferentes estándares de competencia. No solamente basta, y creo que es algo bien importante con lo que vimos el capítulo anterior, Jair. No solamente basta en tener una certificación. Ahora necesitamos que demuestres que esa certificación en verdad la aplicas y aplicas el conocimiento. Y es parte de lo que hemos estado viendo y hoy lo vamos a ver desde la perspectiva de una organización, Jair. De cómo una organización debería, de alguna forma, si busca una certificación o no, que yo te diré, Jair, que hoy en las redes sociales, si tú te metes al TikTok, hay algunos detractores de las normas internacionales de las ISO. Yo no te voy a decir ni si está bien o si está mal. Yo siempre les voy a decir como les digo en la consultoría, todo depende. Yo siempre te voy a decir como los doctores, depende. Depende quién seas, depende qué organización, depende a qué te dediques, depende para qué quieras las normas, depende para qué te quieras certificar. Todo depende. Las normas internacionales funcionan. Sabemos que vienen desde un entorno o desde una norma, perdón, de una organización, que es la Organización Internacional de Normalización, que es la norma CISO, que crean estos documentos, Jair, que de alguna manera, y como lo explico en las capacitaciones, las normas internacionales, como una empresa hace productos de inyección, esta organización internacional hizo, establece y hace estándares para diferentes actividades, Jair. ¿Los vende? ¿Los comercializa? Claro que sí, como cualquier otra actividad. Y de alguna manera viene enfocado hacia la parte de los diferentes estándares que existen y desde las partes o de los diferentes sectores técnicos que existen en cada uno de los estándares, como lo es la parte de los estándares técnicos de ISO 9001, o de la parte de calidad, de la parte de ambiente o de la parte de seguridad y salud. Entonces, sí es bien importante tener claro, Jair, que de alguna manera estas normas internacionales, alguien dijo, este es el camino, descubrió el hilo negro y simplemente, y yo les digo siempre a las organizaciones, mira, independientemente si te vas a certificar o no, te sirven como una columna vertebral para darle sentido y forma a lo que es tu organización, ¿no? Oye, Juan Carlos, a ver, entonces, vamos en este momento, entonces, dar ese siguiente paso, ¿no? O sea, como bien comentas, el episodio anterior hablamos un poco más acerca de la certificación de competencias de habilidades personales, ¿no? Desde Sí. un enfoque personal. Ahora, vamos a entrar en materia con una certificación ya en tema más organizacional, ¿estás de acuerdo? Sí, sí, sí. Ya, ahorita que te escuchábamos, hay personas que seguramente que nos estarán escuchando, viendo en esta grabación, eh, que no conocen qué es una norma ISO nacional, qué es una norma mexicana. Vamos a ir desde cero, vamos si te Sí. parece, y quiero preguntarte, tú como consultor en esta área, Juan Carlos, platícanos, ya nos dijiste un poquito acerca de ello, pero si una persona que no conoce qué es un ISO, qué es una norma mexicana, ¿qué le dirías? Mira, yo te diría que una norma ISO es una norma internacional voluntaria en su aplicación, implementación y certificación que busca la competitividad de una organización. Yo te diría que de manera internacional, desde los tratados de libre comercio y desde los tratados internacionales a los que México pertenece, vienen los estándares internacionales. Lo que busca es hablar el mismo idioma entre organizaciones para decir, yo estoy certificado en ISO 9001 en México, conozco una empresa en Estados Unidos que está certificada en ISO 9001, hablamos el mismo idioma en entendimiento, en estructura, en procesos, en actividades, hablamos el mismo idioma, pero
hay algo bien importante y es algo que hemos platicado, pero no es obligatoria, Jair. No Ok, estás o no te metes ahí porque alguien te esté forzando, salvo sea un requerimiento específico de tus clientes, pero por el país o por la parte gubernamental no es obligatoria. Simplemente ok. puedes implementar una norma internacional, buscar su estructura de cumplimiento sin tener una certificación. Yo te diría que esa es una de las principales diferencias entre una norma oficial mexicana. Y abordándolo desde la norma oficial mexicana, como son sus siglas NOM o norma oficial mexicana, son de observancia obligatoria. Y lo Wow. pongo, y lo pongo entre comillas, Jair, porque hoy, al menos, recuerden, yo no poseo la verdad absoluta y no quiero por ahí que no es cierto, es que donde yo vivo sí se hace así. No, lo que yo he visto y lo que a mí me ha tocado ver es que las normas oficiales mexicanas son de observancia obligatoria, sí, son de vigilancia por diferentes, dependiendo el sector, dependiendo la norma, perdón, son de Ujú. observancia por diferentes entidades gubernamentales, pero por desgracia, no todas las organizaciones las cumplen, ni todas las organizaciones se rigen sobre ellas. Entonces, Ok. yo te diría que la diferencia es que unas son opcionales hacia buscar más competitividad de manera internacional y reconocimiento, y el otro esquema, Jair, hace algunos meses, si no es el año pasado, me tocó dar por ahí un curso a una universidad, algunas instancias, y veía toda esta parte de dónde provienen estas normas oficiales mexicanas. Si bien como lo sabemos, y no les voy a aventar ese rollo porque ya se lo sabrán y se lo preguntarán a ChatGPT por ahí, les dará todo lo que se los tiene que dar, pero de alguna manera, en teoría, en México tenemos objetivos de interés público que protegen los diferentes sectores empresariales del país. Y esto, a su vez, crea las normas internacionales, las normas oficiales mexicanas. Entonces, tenemos normas oficiales mexicanas para seguridad y salud, tenemos normas oficiales mexicanas para la parte de medio ambiente, en donde, en teoría, cualquier individuo que haga alguna actividad económica en el país debería de regirse de acuerdo a su tamaño y número de empleados para el cumplimiento de esta norma, Jair. Y de Ok. ahí, como yo te diría, es lo mínimo necesario que pide. Sí, las normas internacionales están alineadas, a su vez las normas oficiales también están alineadas, sí, también. Oye, Juan Carlos, y para los que lógicamente estamos escuchando por primera vez algunos de esta información, ¿cuáles son los ISO que más comúnmente se nos pueden mandar las tres normas internacionales más requeridas o demandadas en estos sectores? Y menciónanos, por ejemplo, algunas de las que son las normas mexicanas, así Mira, brevemente. yo te diría, las más comunes es ISO 9001, que es la parte de gestión de calidad, Ujú. ISO 14001, que es la parte del sistema de gestión de medio ambiente, e ISO 45001, que es la parte de seguridad y salud en el trabajo. Son como las tres normas de batalla. De ahí existen normas o estándares internacionales que son para la seguridad cibernética, que son para la cadena de suministro, que no es que no sean lo mismo, de alguna manera, y es algo, y fíjate, Jair, que de una manera bien importante es, si tú ya implementaste o cumples o te acercas a ISO 9001, hoy en día estas normas internacionales adoptan esta estructura que se llama una estructura de alto nivel, en donde todas, y muchos se enojan cuando lo digo, Jair, no es que Ujú. ISO 9001 sea la mamá de los pollitos, pero el problema es que ISO 9001 o todos los demás estándares están basados en ISO 9001, en estructura, en apartados, en terminología, en alguna cosa, están enfocados también a ISO 9001. Entonces Ok, yo te diría que la base interesante es ISO 9, calidad, medio ambiente 14,000 y seguridad y salud 45,000. De ahí, todos los estándares tienen algo, tanto de 14, tanto de 9 y tanto de 45, enfocados a una disciplina en particular. Esto es en cuanto a las normas internacionales. De ahí, las normas oficiales mexicanas, pues dependerá demasiado y hay demasiadas normas oficiales mexicanas, tanto como lo hemos visto recientemente, que es la NOM 35,
en donde de alguna manera es esta parte contra los factores psicosociales para prevenir síndrome de agotamiento, para establecer controles o medidas de control para alguna circunstancia. Yo te diría que no es que no haya como una CISO 9001, pero yo te diría que en NOM o normas oficiales mexicanas, Jair, es muy variado y dependerá demasiado, porque dependerá qué tipo de empresa seas, en dónde te encuentres ubicada, cuántos números de empleados tengas, qué tipo de actividad. Pero yo te diría que las más importantes son las de seguridad y salud en el trabajo, que es las que crean este entorno en el que puedes trabajar de manera, vaya, con salud y con seguridad, que cuidan el ambiente de trabajo, que cuidan la luz, las vibraciones, las salidas, los extintores, y de alguna manera, o sea, eso lo podemos ver ya ir hasta cuando vas de compras a un Bodega Aurrerá, cuando vas de compras a un Walmart, hagan el examen, vean si cumplen, y no es que le hagas una auditoría, porque decir, güey, no me voy a poner a hacer una auditoría al Walmart. No, solamente ve la parte de la seguridad y salud. Ve si cumplen de alguna manera con sus extintores mínimos que deberían de tener. Todo eso viene en una norma, Jair. Todo eso está obligado a hacerlo la organización. Yo te diría que son como las más conocidas y como las de batalla, Jair. Oye, Juan Carlos, y para ir avanzando en este tema, este, platícanos desde Ajá. tu experiencia o cuáles son o qué se necesita para empezar a considerar un proceso de certificación de este tipo. Es decir, se necesita una especie de diagnóstico, hay que cumplir ciertos requerimientos, capacitación. ¿Qué necesita una empresa para considerar esta certificación? Yo me iría un pasito atrás, Jair. Yo te diría que lo que se necesita es, primero, una norma internacional, estar convencido que en verdad lo necesitas. Primero, lo que se necesita es desde la alta gerencia, desde los altos mandos, desde la dirección, desde dueños, estar convencidos que en verdad lo tienes que aplicar. Porque si solamente lo quieres aplicar porque es moda, porque alguien te lo exigió, porque me lo están requiriendo, pero no crees en esa parte, yo te diría que lo primero, Jair, es ver tu necesidad y por qué lo tienes que implementar. Si tu implementación solamente es por obtener un papel, pues, o sea, yo te diría que el paso antes de todo eso es primero ver tus necesidades, para qué la vas a implementar. Una vez que necesitas o que vas a ver para qué la vas a implementar, Jair, yo te diría que es capacítate. Antes de entrarle, antes de pedir un diagnóstico, busca una capacitación para que entiendas qué es la parte de estas normas, tanto para normas oficiales mexicanas, tanto para normas internacionales. Yo te diría, ¿tienes la necesidad de cumplirlo? Ya pasaste el primer check. Sí, ok. Infórmate, capacítate, revisa. Y no te voy a decir, ve conmigo, con la invitada, que te demos un curso. Hoy le puedes preguntar a ChatGPT de qué se trata 9000, de qué se trata 14000, de qué se trata 45000 y te da un esquema, hasta una presentación. Y de alguna manera, Yair, es, infórmate de qué se trata, infórmate para Okay. qué es. Y una vez que te informas, busca hacer un diagnóstico de la situación en la que te encuentra tu organización versus a donde quieres ir. Porque yo siempre les digo, Yair, mira, las normas, tanto las normas internacionales como las normas oficiales mexicanas, te dicen lo que debes de tener, pero no te dicen cómo hacerlo, Yair. Te dicen, debes de contar con una estructura tal, debes de contar, pero no te dicen cómo lo tienes que hacer. Este cómo va a ser dependiendo de la organización y de su cultura. Ese cómo va a depender del tipo de tecnología, del tipo de recursos, de cuánto dinero tenga, de dónde se encuentra ubicada. Va a depender de muchas organizaciones y va a depender de mucho de eso. Entonces yo te diría que lo primero es saber la intención, capacitarte, hacer un diagnóstico de brechas, le llaman un diagnóstico sobre lo que necesitas. Ese diagnóstico te deberá de dar
un número de qué tan alejado estás de lo que buscas cumplir, y ahí tendrás que establecer algún plan para ir cumpliendo y a ir con lo que te hace falta de lo que la norma requiere. Porque Ok, también me ha pasado, Jair, que hay empresarios que te dicen, estamos muy bien, tenemos todo, pero sí, según quién, con ojos claro, de... claro. Oye, por ejemplo, Juan Carlos, este, hay mitos que por ahí se generan y se tienen acerca de especialmente de las normas ISO, ¿no? Que son muy caras o que nada más estas son para las grandes empresas. Esa es una inquietud que me gustaría nos comentaras, pero también aprovechando que nos digas si desde tu experiencia y ahorita seguramente también con nuestro invitado, nos va a ayudar también a despejar más dudas al respecto, pero ¿qué ventajas o qué beneficios nos puede arrojar el estar certificados en estas normas? Y si esto nos abre precisamente, como dice el título del episodio de hoy, nuevos mercados, puede atraer más clientes, es decir, en realidad esto nos puede beneficiar para generar más oportunidades en nuestros negocios. Mira, yo te diría que uno de los principales mitos es para todas las organizaciones, no importa su tamaño. Yo te diría Ok, que no solamente es para una gran organización, pero el problema es que meterle un esquema de gestión como el de estas normas internacionales vuelve caro tu proceso. Lo vuelve caro o lo encarece con respecto a los controles y a la parte de la implementación de lo que tienes que hacer. Entonces yo te diría que primero sí es para todos. Caro, relativamente, pues dependerá que sea caro para las organizaciones. Yo he visto certificaciones entre 20, 30 mil pesos al año. Entonces, pues dependerá qué es caro para una organización. Yo te diría, pues en términos reales dependerá a dónde vaya enfocado tu producto, cuánto tengas de ingresos, dependerá mucho. Yo te ok, diría que no es caro, pero de alguna forma tampoco es barato en un corto o mediano plazo. Yo te diría eso de primero. Ahora, viéndolo desde la perspectiva para qué, y a mí nunca me ha gustado ver esta parte porque no se trata de convencerte el decirte para qué. Yo te diría que uno de los beneficios es, como lo decimos desde las normas internacionales, es simplemente estandarizar primero. Lo que buscas con una implementación de un sistema de gestión es que el sistema de gestión trabaje para ti y no tú para el sistema, Jair. ok. Ah, Entonces, me gusta ese apunte que acabas de decir, o sea, que el sistema trabaje para ti y que no nosotros trabajemos para el sistema. y ese es el común que siempre le preguntas a todos, oye, ¿y qué opinas de las normas ISO en las capacitaciones? No, pues es que, pues más trabajo. ¿Pero por qué más trabajo? Cuando en teoría, cuando hablamos de un sistema de gestión, es de alguna manera automatizar los procesos para que dejes de hacer tareas repetidas. Estoy de acuerdo que dependerá de la cultura de la organización, Jair, y del nivel de ingresos económicos, pero hoy en día una gran parte de las organizaciones ya está implementando cierta tecnología para automatizar ciertas tareas. Eso también viene desde un sistema de gestión, porque Ok, para automatizar un proceso necesitas primero tenerlo claro, Jair, en dónde muy entra bien, y en dónde sale. claro. Oye, Juan Carlos, ¿qué te parece? Mira, tenía ahí guardado un par de preguntas más que hacerte sobre los errores más comunes a certificarse, pero me gustaría pasar ahora vamos a hacer a ver una pequeña cápsula de nosotros como parte de este programa. Me Ok, gustaría presentar un poquito los servicios de a qué nos dedicamos en Astral Educativo e inmediatamente después darle paso a nuestra invitada, ¿sí? Presentarla y con ella, si te parece, discutimos
todos estos temas y y vayamos viendo con ella esta información. ¿Te parece? Yo siempre les digo, la única forma en que yo te lo permito es que nos pongamos a discutir y a reflexionar en verdad el qué son estas normas internacionales. Va. Vamos a darle, hoy vamos a presentar una pequeña cápsula. Bueno, pues Astrón Educativo es un centro de evaluación y un centro de asesoría en donde ayudamos a personas a mejorar sus oportunidades laborales. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ayudamos a las personas a certificar un grado académico, personas que en su momento no tuvieron la oportunidad de certificar su preparatoria, su secundaria, pero también ayudamos a certificar una competencia laboral. ¿Para qué? Para que tengan esa movilidad social, para que tengan una oportunidad de trabajo real, mejor pagada, ¿sí? Que los empleadores vean en esa persona la posibilidad de contratar mano de obra calificada, por supuesto, y a las empresas apostarle por lo que más valor tienen dentro de su organización, que es el capital humano, a través de la consultoría, a través de generar planes de capacitación con fines de certificación y para ello, y con ello puedan rentabilizar su empresa mejorando su competitividad y su productividad en su proceso productivo o de servicio. Yo estoy seguro que a ustedes les gusta mucho ayudar a las personas y si ustedes conocen a gente que no ha terminado su prepa, su secundaria, esas son buenas referencias para nosotros, para poderles ayudar a que lo consigan. Y estamos también nosotros buscando personas que quieran certificarse como instructores, diseñadores de curso, ¿sí? Personas que precisamente un tema que estamos hablando el día de hoy, acerca de aquellas personas que implementen o se dedican a dar servicio acerca de la norma 035, también con nosotros se pueden certificar, ¿sí? Justamente también a personas que imparten cursos en línea, nosotros también podemos ayudarles a ese tipo de certificación de esas habilidades. Y bueno, el día de hoy me gustaría muchísimo que pudiéramos presentar a nuestra invitada. Tengo aquí el gusto enorme de tener como invitada a una persona que hace algunos meses, junto con ella, tuvimos esta visión también de hacer, generar conciencia, de generar esta cultura acerca de la certificación. Sí, y para ello me voy a permitir dar una pequeña semblanza de nuestra invitada. ¿Y quién nos acompaña? Pues bueno, ella es Verónica Carrasco Ramírez. Ella es administradora de empresas con más de 15 años de experiencia en atención y servicio al cliente. 8 años como auditora interna de procesos administrativos en ISOs y normas mexicanas. Y actualmente es directora de Certimex o Certificaciones, Normas y Desarrollo, donde ayuda a las empresas a certificarse y cumplir con normas ISO 9001, ISO 22301, ISO 27001 y norma 035. Ofrece también consultoría en licitaciones para que sus negocios sean más competitivos. Vamos a estar pasando en la parte de abajo sus datos en el transcurso del programa para que quien quiera contactarla, para quien necesite de sus servicios y de su apoyo, lo pueda hacer. Y pues bueno, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a mi queridísima Vero. Vero, pues por aquí ya estás lista y agradecerte que nos estés acompañando, Vero. Pues gracias, un aplauso. Gracias por estar aquí, Vero. ¿Cómo estás? Platícanos. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto volver a estar por aquí y pues ya estoy lista aquí, dispuesta a sus órdenes. Genial, Vero, genial, Vero. Pues mira, de alguna manera, como pudiste estar escuchando al inicio de este programa, pues Juan Carlos, que también se dedica muy parecido en algunas temas
relacionado a lo que tú ya prestas ese servicio, y seguramente entre los dos nos podrán ampliar todavía más este panorama, ampliar más la información, que justamente estarás de acuerdo, Vero, que cuando platicábamos, pues decíamos que era importante, ¿no? Generar esa conciencia en la comunidad, en los empresarios, en los emprendedores, en los dueños de negocio, para que vean los beneficios de estar y adoptar buenas prácticas y un proceso de certificación dentro de sus organizaciones, ¿verdad? Así es. Pues sí, como bien lo comentaba Juan Carlos, el tener implementada un ISO en las empresas, pues sí da cierta profesionalización en las empresas porque permite que se entregue, en el caso del ISO 9001, un producto o un servicio de calidad consistente, ¿no? Es decir, que cada vez que nos pidan el servicio o el producto, siempre lo entreguemos bajo las mismas características, que cumplamos los requisitos del cliente, que estemos enfocados en lo que el cliente requiere, pues para que esté satisfecho con el producto o servicio y nos vuelva a comprar, ¿no? Y quiera seguir haciendo negocios con nosotros. Entonces, sí son importantes estas normas internacionales. También comentaban hace unos minutos que si importaba el tamaño de la empresa para poder desarrollar algún ISO o no. Y nos comentaba muy bien Juan Carlos que depende mucho de para qué lo quiera la empresa, ¿no? Pero no importa el tamaño, el giro, en dónde esté la empresa, puede estar aquí o en China o en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo. Nos vamos a poder comunicar si las dos empresas tienen implementado el ISO porque vamos a hablar el mismo lenguaje. Entonces es algo también que nos da seguridad y certeza que estamos hablando De de lo mismo. existencia, de esa calidad. Perfecto. Y pues bueno, mira, el día de hoy queremos pedirte que, si te parece, vamos a ir platicando un poco acerca de algún caso que tú ya hayas venido trabajando con alguna empresa y que nos vayas contando cómo fue ese proceso, ¿no? Eh, Me gustaría primero, Vero, que nos platiques un poquito de tu negocio, de tu empresa, qué servicios ofreces y si te parece, inmediatamente después empecemos a hablar acerca de un caso que hayas intervenido recientemente. Claro que sí. Bueno, nosotros somos certificaciones, normas y desarrollos. Como nuestro nombre lo indica, nos dedicamos a ayudar a aquellas empresas a obtener algún tipo de certificación que sea de su interés. Este, puede ser una norma internacional, un ISO, como el 9001. Nosotros tenemos un poquito de orientación a otros ISOs, como el 22301, el 27001, el 37001, que es el sistema de gestión antisoborno, el 18295, que está muy orientado al servicio al cliente en los call centers. Tenemos mucha especialidad en el call center, ¿no? En los centros de contacto. Los centros de contacto normalmente, los que conocemos nosotros, licitan con el gobierno y entonces a ellos ya de entrada, cuando se publica la licitación, piden ciertos requerimientos, que es el ISO 9001, el 22301, 27 y 37. Entonces, Ok. para nosotros, en este caso, que estamos especializados y enfocados en eso, tenemos un poquito más de experiencia en esos ISOs. Y de parte de las normas, pues la norma que salió desde el 2018, que es la 035, que también precisamente terminamos hace 2 semanas de implementar la norma con uno de nuestros clientes, y la 025, la 025, que no es obligatoria, como nos comentaba hace rato Juan Carlos, hay unas obligatorias, otras no. Esta no es obligatoria, pero la pide el gobierno para licitar. Ok. Entonces, bien nos decía Juan Carlos, es que depende mucho del giro, de a dónde vas, de quién es tu cliente, de qué es lo que te pide, para que una empresa pueda decidir implementar un ISO, una norma,
algún otro procedimiento, algunas otras buenas prácticas como el ITIL, el modelo Global SIG, etcétera, ¿no? Depende mucho para qué lo vamos a querer nosotros y cuál es el enfoque de nuestro negocio. Entonces, a eso nos dedicamos. Perfecto, perfecto. No, pues gran información que lo que nos acabas de compartir. Pero, Vero, antes de que nos cuentes las historias de terror, las buenas y las malas, yo te pediría que seas lo más honesta posible y nos cuentes también las malas, Vero. No digas nombres, obviamente, no digas clientes, no digas quién, tú nada más cuéntalo como el primo de un amigo, pero de alguna manera, Vero, es bien importante que nos des tu visión desde lo que te ha tocado con los mejores, porque siempre ya sabes, Vero, cómo son las redes. Es que solamente habló de lo bueno, pero no habló de lo malo. No, no, no. También lo bueno, porque también hay cosas buenas y también hay cosas malas, Vero. Entonces, siéntate con la libertad, con la apertura de hablar lo que tú quieras, Vero. Bienvenida, un gusto escucharte, verte y pues adelante, Vero. Gracias, entonces, igualmente. Sí, Yair. Entonces vamos a hablar platícanos de un caso, algún caso que tengas, Vero, de alguna empresa, platícanos de qué rubro era la empresa, qué tamaño, su situación. Al iniciar, cuando te contactaron, ¿cuál era la situación inicial de la empresa y qué fue el servicio que le prestaste? Pues fíjate que sí tiene razón Juan Carlos en lo que comentó que antes de querer implementar un ISO, por ejemplo, es un paso anterior, ¿no? ¿Cuál es ese paso? Pues que la alta dirección revise pues si realmente lo necesita, para qué, pero la realidad que a mí me ha tocado es que los dueños no se involucran. No se involucran los dueños. Okay. Si es un requisito, hay que cumplirlo porque es negocio y si el cliente me lo pide, en este caso de licitaciones con el gobierno, si tengo que licitar y me lo está pidiendo el gobierno, porque así voy a tener posibilidad de ganar el negocio, pues lo voy a hacer. Y entonces los dueños le piden al director general, pues, ¿sabes qué? Encárgate, hazlo. Y el director también a su vez delega. Y entonces a veces es muy difícil poder llegar a los dueños y decirles, es que mira, sí es importante que lo implementes por esta situación. Ellos nos van a decir, yo lo necesito, tú hazlo y encárgate y punto. Entonces, sí es como en dos vertientes, cumplir el requisito porque es un negocio, pero también implementarlo porque va a ser un bien para la empresa. Nosotros como consultores que vemos los beneficios, pues quisiéramos a veces que adoptaran esa cultura, ¿no? Esa nueva filosofía, porque les va a repercutir en muchos beneficios de manera interna y se va a reflejar. Otra situación que nos ha tocado muy complicada es el tiempo, que a veces se implementa el ISO, se obtiene el certificado y se deja caer, ¿no? Se deja caer porque pues ya gané la licitación, ya el negocio es mío, ya está marchando y me enfoco en el negocio y el ISO se me queda por un lado, ¿no? Los procedimientos ya no los actualizo, los reportes, los KPIs, los indicadores, pues ahí es que esperen un poco. Entonces, aquí lo que comentas, Vero, entendiendo lo que estás diciendo es que una certificación no quiere decir que es un proceso único, sino es un proceso itinerante que debe de estarse dando mantenimiento y una constancia continua. ¿Es correcto? Es correcto. Uno de los requisitos de todos los ISOs es la mejora continua y es pues darle seguimiento, darle continuidad. Porque si me toca renovarlo al siguiente año, pues entonces todos esos seguimiento se tiene que evaluar también. Y a veces se les olvida porque como están enfocados en el negocio, pues se deja de lado el ISO. Y entonces uno está atrás de ellos, oye, mira, ya en 3 meses hay que renovar. No, sí, espérame. Y ya cuando falta poco tiempo, estás trabajando marchas forzadas, pero muy forzadas para lograr poner al día otra vez a la empresa y que llegue la auditoría del organismo, que todo lo encuentre bien
y entonces evaluarnos, auditarnos para que se renueve el certificado. Entonces, a veces yo a veces me siento como el salmón, nadando contra corriente, de verdad, porque es difícil. Ahorita, por Sí, ejemplo, sí, sí. que estas historias de terror, estoy viviendo realmente una de terror con la norma 025, que es igualdad laboral y no discriminación, porque con este cliente hablamos como hace 4 meses. Oye, ¿sabes qué? Ya te toca la auditoría de vigilancia, ni siquiera es recertificación. Ya te toca la auditoría de vigilancia, ¿qué vamos a hacer? ¿Quieres que revisemos tus procesos? No, espérame tantito. Y espérame tantito y llegaron 15 días. Y ahorita estamos tratando de poner al día la empresa. A veces uno siente que no lo logras y es esa pues como frustración, como impotencia de decir, es Claro. que no lo voy a alcanzar, ya se me está acabando el tiempo, la auditoría la tenemos el próximo viernes, mañana no, sino el siguiente, pero es muy poquito tiempo. Afortunadamente la empresa no es tan grande, Ujú. entonces no hay mucha información, montones de documentos que actualizar, ¿no? Pero sí el tiempo juega en contra y es de trabajar los fines de semana, desde temprano hasta 11, 12 de la noche, y te pierdes de repente, esa como vida personal que traes, ¿no? Pero Claro. Porque tienes que fíjate, enfocarte. fíjate, Vero, que esto es lo que muchos creen que es tener un sistema de gestión, que es lo normal. Y por eso es que Ujú. muchos les dices, pero pues es que implementa. Híjole, pero pues es que no, para estar corriendo y para salir a las 12 de la noche y luego ni horas extra me pagan y luego ni para qué. Pero Ujú. yo te diría, y es parte ya ir de esta parte de la perspectiva que nos da Vero, y fíjate que es bien interesante porque a eso que Vero nos está platicando, Jair, yo te diría que le sucede al 90% de las organizaciones, Jair. No, Ujú. no porque sean muy grandes y no porque Ujú. sean muy chiquitas. Yo he visto empresas internacionales con sedes en diferentes países que le hablan a Vero 5 minutos, 10, una semana antes de la auditoría de certificación. Oye, Vero, ¿puedes venir? Se les fue el del sistema, ya no tuvieron, ya no pudieron, ya no lo hicieron. Y de alguna manera está ese pensamiento, Yair, Vero, de que eso es un sistema de gestión, ¿no, Vero? Claro, es lo que decíamos, ¿no? Quieren cumplir el requisito y aunque uno quiere transmitirles que realmente es muy valiosa esa herramienta, eh, pues no hacen caso, así, no hacen caso. Nada más ¿Y tú quieren qué crees? cumplirlo. ¿Y tú qué crees, Vero? ¿A qué crees que se deba esa parte? ¿Tú crees que es un tema cultural del empresario? ¿O crees que es más esta parte mexicana de, pues lo dejo al último, pues a ver qué pasa? ¿Tú qué crees por qué crees que se da esta parte, Vero? Es las dos. Es nuestra cultura como mexicanos, porque esto no pasa en Europa, por ejemplo. No pasa con los estándares de competencia, porque Inglaterra tiene 15,000 estándares de competencia y nosotros 1,500 apenas, porque vamos algo atrasados respecto a esa cultura, ¿no? A esa filosofía de lo necesito, lo implemento y le doy continuidad. Entonces sí pienso que es un poquito cultural, pero también esa parte de, pues la costumbre, ¿no? De también dejarlo a la mera hora. Sí, sí creo que es cultural, realmente. Y fíjate fíjate, Vero, que creo que eso que dices es bien interesante. Me ha tocado estar sentado con personas que vienen de otros países y me dicen, pero me tocó apenas con una gerente de recursos humanos que venía de un país de Europa y me decía, Ujú. ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿No hacen lo que dice el procedimiento? Pero ¿cómo? ¿Cuál es el pretexto? Me decía, Es que eso en mi país hace 20 años tuvimos ese problema. Y yo te diría, ¿cuánto estamos atrasados? Entre un promedio de 15 a 20 años en la mentalidad de cómo llevar los sistemas. Y ojo, no con eso quiere decir, Vero, que son perfectos. Tienen otros problemas. Sí, Sí, así es. claro. Oigan, y a ver, ustedes que pues, ya tienen experiencia en este tipo de servicio a las organizaciones,
platíquenos a aquellas personas que queremos o que estamos eh, lógicamente explorando la posibilidad de tener un proceso de este tipo. ¿Cuáles son los principales retos que como empresa nos vamos a enfrentar en una certificación ISO, una certificación, una norma mexicana? ¿Cómo algún caso que nos puedan comentar cómo enfrentaron esos retos y cómo los superaron junto con la empresa para lograr esa certificación? Adelante, Vero. Y pues bueno, a ver, platíquenos un poquito al respecto. Pues es que es un poquito difícil cuando el cliente es nuevo y sabe que lo necesita para su negocio, para adquirir más negocios o como para lo que lo vaya a necesitar, es un poquito la resistencia a implementar esa nueva forma de trabajar. Por ejemplo, en el ISO 9001, como decía Juan Carlos hace unos minutitos, no es que nosotros trabajemos para el ISO tiene que adaptarse a nuestra empresa, a nuestra organización. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces en la mediana y pequeña empresa sabemos hacer las cosas, pero no lo tenemos documentado. No hay un papelito que diga la forma en la que arranca la línea de producción, primero tengo que prender la máquina y después tengo que hacer este paso 2, paso 3, paso 4, paso 5. Ya lo sabe la gente es experta en su trabajo porque lo hace día a día. Pero ¿qué pasa? Que cuando un consultor como nosotros llega y le decimos, a ver, platícame, empieza luego la resistencia. ¿Y por qué te tengo que decir? ¿Y qué va a pasar? ¿Y ya me van a correr? ¿Y por qué lo van a documentar? ¿Es para que alguien más llegue? Y entonces, en lugar de decir, sí, vamos a trabajar en equipo, es la cultura, ¿no? Que tenemos de decir, Claro. ¿para qué? ¿Por qué? No, pero es que si yo siempre lo hago así y así siempre me ha funcionado, no tengo por qué cambiar, ¿no? Y es esa resistencia que tiene la gente y que es a veces muy difícil transmitirles que no estamos allí ni para juzgar, ni para quitarles el trabajo, ni para que los muevan, ni mucho menos. De ahí se convierte, ¿están de acuerdo, Juan Carlos? Lo valioso de contar como un acompañamiento de un profesional como ustedes. O sea, Pero de ahí es, yo te diría que es parte de lo mismo que comenta Vero Jair y de alguna manera, aunque tengas el experto, depende 100% de la cultura de la organización, Jair. O sea, ok, yo siempre les digo, mira, pues es obvio que si me hablas una semana antes de tu auditoría externa, en tu auditoría interna, ¿qué va a salir, Vero? Pues cero hallazgos, Claro. porque no te conviene que te encuentre cosas que no vas a poder cerrar porque ya tienes una semana. Así Entonces, es. de alguna manera es la cultura y creo que es el gran trabajo que hace Vero, que hacemos desde la perspectiva y desde Vero, de sí, la mentalidad, pero también el que ya no te vuelva a suceder, ¿no, Vero? Porque al final es algo que las normas piden, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Lo mejor sería que es que se haga con tiempo, con algunos meses de anticipación, porque hemos sabido, ¿no? Cuando hacemos las cosas rápido, urge, sácalo ya. Siempre hay errores, siempre se pasa algo porque somos seres humanos, ¿no? No se nos puede pasar algo por la presión del tiempo. Entonces, es mejor que lo hagamos con ese tiempo de anticipación para que la empresa salga bien, para que se corrijan las cosas que se tenga que corregir con tiempo y se pueda enfrentar una auditoría externa con mayor éxito y ok, no hacerlo a la mera hora. Yo tengo un dicho, Vero, que nuestro trabajo es como el de los psicólogos y no comparándonos, o sea, comparándonos en el acompañamiento. Yo siempre les Mm, digo, esto se trata que en un corto o mediano plazo ya no necesites de mí y tú seas tu propio consultor. Porque por mí, qué padre, pues a mí háblame cada 15 días. Para mí es trabajo, pero se trata que en un corto o mediano plazo el sistema trabaje para ti y tú lo lleves el sistema. No siempre tengas a Vero, que qué bueno porque hay trabajo, pero también Vero no puede estar todo el tiempo ni desvelándose siempre, Vero. así es. Sí, sí, sí. Así es, y como comentamos, es parte de
pues de la filosofía de la organización. Sí hay organizaciones también muy bien estructuradas que tienen todo al día y que solo hay que hacer algunos ajustes, pero la mayoría sí es así, dejar las cosas para el último. Ok, perfecto. Miren, el tiempo se nos está agotando Mm. en este episodio y no quiero pasar o dejar pasar la oportunidad sin que tenemos una frase del día, Vero, que me gustaría invitarte a que le des lectura y nos puedas compartir una reflexión al final para poder ir cerrando el episodio de hoy. Si te parece, vamos a ver la frase del día y ayúdame, por favor, a darle lectura. Muy bien. Certificarte no es un gasto, es el boleto de entrada a donde hoy no te dejan pasar. Así es, esta frase viene perfecto a lo que estamos platicando, porque comentábamos que si no tenemos ese boleto como organizaciones, pues no vamos a poder entrar a ciertos negocios que nos interesan, ¿no? A lo mejor el cliente que siempre he perseguido, con el que siempre he querido hacer negocio, pues necesita que tenga implementada la norma o el ISO o el distintivo H para alimentos, etcétera. Entonces, sí es cierto, si no estamos certificados, pues no vamos a tener ese boleto de entrada a esos negocios que tenemos a la puerta y que posiblemente se nos escape. Oye, Vero, y yo sé que tú actualmente ofreces, uno de tus servicios es el diagnóstico y la implementación de la norma 035 en las organizaciones. Y el día de hoy tenías ahí, a través de los grupos de Clan Pyme y de los diferentes canales, hacerles llegar una infografía que nos hiciste el favor de compartirnos y que pues básicamente tiene como objetivo pues brindarnos esa información, ¿no, Vero? Así es una infografía que quise compartirles con mucho gusto para ampliar un poquito más el conocimiento de la norma 035. Esta norma está adquiriendo cada vez más importancia y ya están yendo los inspectores a las empresas a revisar si la tienen implementada. Como comentábamos, en este sentido solamente es parecida al ISO, no importa la empresa, no importa el giro, no importa el tamaño, siempre que haya una persona trabajando, se debe implementar. Entonces, sí debemos tener cuidado con esta norma porque los inspectores están siendo muy estrictos en qué estamos haciendo, qué seguimiento le estamos dando al colaborador, a la persona. Entonces, pues que quise elaborar esta infografía para que la lean, para que amplíen su conocimiento. Y al final hay 7 preguntas para que cada quien en su empresa pues le dedique 2, 3 minutitos a contestar estas 7 preguntas y ver pues si realmente tenemos, aunque no lo sabemos, o posiblemente algo implementado de la norma y pues en dado caso continuar, ¿no? Damos nosotros servicio especializados, no de la implementación de toda la norma. Si alguien dice, pues yo ya la tengo implementada, pero nada más quiero saber si estoy cumpliendo con todo o me falta aplicar los cuestionarios y sacar los reportes individuales, el reporte general, podemos nosotros adaptar Ajá. nuestros servicios a lo que necesiten. Per- Perfecto, Es, perfecto. Pues vamos a compartirlo, pues lógicamente con tu número de contacto para que si alguien necesita de tus servicios, pues te pueda contactar. Y pues nada, Vero, el tiempo se nos ha agotado en esta emisión de este episodio. Esperamos pronto volver a tenerte y sigamos platicando de este tema que pues este tiempo es insuficiente para toda la información que tenemos que brindarle. Y pues queremos agradecerte el que hayas estado aquí con nosotros y pues a ti que tu tiempo para que nos hayas permitido estar compartiendo tu experiencia, compartiendo tus anécdotas y sobre todo, pues invitar a toda la comunidad certificada que tenemos en este programa, que nos contacte y que en algún momento podamos asesorarlos en alguna de sus inquietudes en algún proceso de certificación. No me queda más que agradecerles a ti y a Juan Carlos el tiempo para este programa, para esta emisión. al Vero, pues contrario. un gusto, Vero, muchísimas gracias. Bienvenida a esta tu comunidad
y créanme que mándenle mensaje, por ahí están saliendo todos sus datos, síganla en sus redes sociales, enviarle WhatsApp a Vero a las 12 de la noche, ya nos dijo que no duerme. Así es, todavía ando despierta por aquí. Muy bien, pues muchas gracias también, les agradezco, fue muy interesante esta sesión, tenemos mucho de qué hablar y podríamos hablar de cada ISO, de qué trata cada uno para hablar con mayor profundidad, de cada norma, por ejemplo, del, ¿cómo se llama? Del distintivo H, que también estamos participando ahí, sus particularidades, del distintivo ESR. Pues vamos preparando un programa, si les gusta, pues para alguna norma en específico y vamos profundizando en el tema. ¿Les parece? Sí, claro que sí, problema. con mucho gusto. Bueno, pues ahí estamos. Saludos, buenas noches a todos y ahí estamos en contacto. Gracias. Buenas noches, hasta luego.